Bienvenidos a Marandúa Verde, un espacio donde hablamos de las noticias ambientales y hoy vamos a estar hablando del consumo sostenible, el desperdicio que muchas veces tenemos en nuestras casas que no nos damos cuenta de cómo esto estaría relacionado con lo que está pasando en nuestro planeta, en nuestra Amazonía y en nuestro territorio. El cambio climático tiene esto algo que ver con lo que pasa en nuestra casa, en cómo manejamos los residuos, qué pasa con esas cáscaras de banano, qué pasa con esas cáscaras de huevo y con todo lo que podríamos estar nosotros aprovechando mejor en nuestro hogar. Pues de eso vamos a estar hablando con nuestra invitada a esta hora que se conecta con nosotros aquí en Marandúa Verde y se trata de Carolina Escayón, quien es la oficial de consumo sostenible de WWF Colombia. Carolina, gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa Verde. Muchísimas gracias, Laura. Qué bueno poder compartir este espacio y de alguna manera, descubrir la relación que hay entre los alimentos y la naturaleza. Porque claro, todos sabemos que la comida viene de la naturaleza, pero no estamos tan conscientes de los impactos que representa lo que ponemos en nuestro plato todos los días. Exacto, y es que muchas veces hablamos de pronto de una perspectiva de los alimentos, pensamos en una ganadería extensiva y relacionamos de cómo podría estar esto afectando de una manera directa, por ejemplo, el tema de la deforestación, que es uno de los temas comunes aquí en el Guaviare, pero cómo pensar y sobre todo cómo entender que el tema del desperdicio, Carolina, comencemos por allí, puede estar afectando nuestro medio ambiente. Claro que sí, Laura. Generalmente cuando pensamos en los alimentos, pues de pronto se nos vienen recetas, se nos viene la salud, de pronto alguna preferencia que tengamos, pero poco pensamos en la relación que tienen los alimentos con el ambiente, con nuestro planeta. Y hoy por hoy podemos asegurar que el sistema alimentario, es decir, la forma en que producimos y consumimos nuestros alimentos, es la principal amenaza para la naturaleza, porque resulta que es un sistema altamente ineficiente. Resulta que del total de alimentos que producimos en el planeta, estamos hablando de todos los alimentos, imagínense ustedes cuánta cantidad de alimentos se pueden producir en este globo, resulta que el 40% se pierde o desperdicia. Eso es desde el cultivo hasta nuestras casas. Entonces, si uno le dijeran que se va a montar en un avión y que cada 10 aviones se caen 4, pues uno estaría muy asustado, ¿verdad? Esta es la misma proporción, es decir, de todos los alimentos que se hacen en el mundo, el 40% se desperdicia. Y en Colombia el panorama es muy similar. El último estudio que tenemos disponible es un estudio del año 2016, donde se estimaba que el 34% de los alimentos que se desperdician en Colombia, es el 34% de los alimentos que se pierden o desperdician en Colombia, y específicamente los que más se pierden o desperdician son las frutas y las verduras. Así que hay mucho trabajo por hacer ahí y cada uno lo puede hacer también desde su casa para todos los que se conectan a esta hora. Claro, y ahí es donde ustedes comienzan esta iniciativa de un estudio que se ha dado a conocer recientemente, que llama la atención porque tomaron ustedes algunas ciudades de referencia y entre ellas San José del Guaviare, que no es un destino muy común para este tipo de estudios. Háblanos un poco del origen y de la metodología que usaron para este estudio de consumo. Así es un estudio muy interesante porque nos fuimos a 8 ciudades de Colombia. Fuimos a las 5 grandes ciudades que, como dice, suelen ser de referencia para estos estudios, pero elegimos también 3 ciudades amazónicas. ¿Y por qué? Porque queríamos entender en un contexto de altísima biodiversidad como es la Amazonia colombiana, pues cómo los patrones de alimentación eran o no diferentes de esas grandes capitales del país. Y resulta que descubrimos algo muy interesante, y es que si bien cada región de Colombia tiene como sus diferencias, por ejemplo, el protagonismo que tiene la yuca en un sitio como San José del Guaviare, pero aún así resulta que estamos comiendo muy parecido. Y junto con el desperdicio, esa es otra de las variables que está afectando la relación que tenemos con la naturaleza a través de la alimentación. Porque resulta que si todos comemos lo mismo, de manera muy similar, todos los días ponemos en nuestro plato un mismo ingrediente, esto significa que se van a requerir hectáreas y hectáreas y hectáreas de un solo tipo de cultivo. Y sabemos que esta forma de cultivar repercute en temas como la erosión del suelo, que se desgasten los suelos y, por supuesto, pues al requerir más y más tierra, vamos arrinconando los ecosistemas naturales, bien sean los bosques, las sabanas, los humedales, porque requerimos mucha
tierra y espacio para producir. Eso sin contar con otros recursos, por ejemplo, la cantidad de agua que puede haber detrás de un alimento. Y hemos lanzado una campaña que se llama Sin Desperdicio, donde justamente tratamos de que las personas empiecen a hacer esa relación y encuentren en el día a día de sus hogares cómo empezar a mitigar, por ejemplo, el desperdicio. Pero dos recomendaciones. Una, también comer variado ayuda a la naturaleza. Si ustedes incorporan un ingrediente diferente, un ingrediente al cual no estén tan habituados, pero aprendan a prepararlo, aprendan a incorporarlo dentro de su dieta, esa es una de las formas en que podemos ayudar al planeta. Y la segunda, por supuesto, es evitar el desperdicio. Yo siempre pongo el ejemplo del brócoli, porque resulta que nos enseñaron a comernos los arbolitos Solo y los el arbolitos, tallo el para tallo. la caneca. Sí, Por sí. eso nos enseñaron en nuestras casas. Y resulta que ese tallo es perfectamente comestible, se pica y puede ser la parte crocante de la ensalada. Entonces, una invitación a todas las personas a que se unen a esta hora, es a tratar de aprovechar el máximo de los ingredientes. Otra cosa que nos pasa mucho es que no sabemos necesariamente cómo almacenarlos de manera adecuada. Entonces, por ejemplo, los bananos que tienden a ponerse muy pecosos y muy blanditos muy rápido, tenerlos colgados, lejos de otras frutas. Y hay algo buenísimo y es que cuando ya están muy negritos, uno los puede, les quita la cáscara, los puede congelar y hay un montón de recetas de panadería que pueden utilizar eso para hacer tortas, para hacer pasteles, donde el banano se convierte en parte de los ingredientes y hay mucha versatilidad y para eso fue que creamos una página que se llama vivesindesperdicio.com, donde damos recomendaciones de cómo almacenar, cómo aprovechar la máxima capacidad que tiene el alimento para alimentarnos, pero además qué hacer con estos alimentos que están de pronto ya un poquito sobremaduros. Otro ejemplo que te doy, a la hora de comprar, resulta que uno quiere llevarse siempre lo mejor para la casa, ¿no? Entonces, si hay una papaya con un poquito magullado, una frutica, uno dice, no, mejor me llevo la que está perfecta. Pero Ujú. resulta que esas verduras o esas frutas que de pronto tienen un desperfecto, que no están dañadas, que simplemente tienen algo en su cáscara o tienen una formita un poquito irregular, resulta que al elegirlas estamos evitando el desperdicio, porque resulta que muchas personas tomarán la misma elección, no me voy a llevar esa papaya con un magullado, no me voy a llevar esa papaya con un magullado, y esa papaya posiblemente va a terminar es en la caneca. ¿Qué pasa cuando los alimentos terminan en la caneca? Cuando los alimentos se descomponen, sobre todo en las ciudades, que tenemos sistemas de residuos como los rellenos sanitarios o los botaderos, estas cosas que se descomponen, todos los alimentos que se pudren, terminan sacando un gas que se llama gas metano. Y ese es uno de los gases que está generando el calentamiento de nuestro planeta y por tanto el cambio climático. Así que antes de votar, miremos qué oportunidad le podemos dar a ese alimento. ¿Qué nos puedes decir de lo que encontraron particularmente aquí en el departamento del Guaviare? Claro que sí. Hay algo particular y es esa gran importancia que le damos a la apariencia y la estética de los alimentos. El 80% de las personas que encuestamos consideran que la apariencia de los alimentos es muy importante a la hora de comprar. Por supuesto, el precio también está relacionado con eso, pero muchas veces lo encontramos en San José del Guaviare y en otras ciudades, es que las personas hacen un balance entre el precio y la calidad y quieren llevarse siempre lo mejor al mejor precio. Pero ese llevarse lo mejor muchas veces, como les contaba, implica dejar de lado alimentos que son perfectamente comestibles y que se les podría dar un uso. Y algo que ustedes también señalaban en ese estudio es que muy pocos colombianos o no tantos estamos conscientes de eso, de que nosotros generamos un desperdicio. ¿Qué tan conscientes estamos realmente de esta situación que nos estás comentando? Esto es muy interesante y en el estudio lo llamamos la disonancia al no desperdiciar, porque resulta que sabemos que desperdiciar es muy malo, pero creemos que no lo hacemos. Sí. Entonces, a la hora de conversar sobre estos temas, pues es muy difícil empezar a hacer acciones sobre algo de lo cual yo no soy consciente que ejecuto, ¿no? Porque digo, uy, si desperdiciar es malísimo, en mi casa no desperdiciamos. Y lo interesante del estudio fue que no solamente fueron encuestas, sino que también fuimos a las casas. Hicimos casi 2.000 encuestas a nivel nacional y visitamos casi 50 casas donde fuimos, abrimos las alacenas, abrimos
vimos la nevera, vimos la coquita de la rosa ya guardada en el fondo que se nos daña y se nos olvida. Y estuvimos conversando con las personas y es muy interesante cómo se inicia, digamos, con una afirmación muy vehemente de no, acá no se desperdicia comida, porque muchas veces el desperdicio está asociado es al plato, a lo que servimos y dejamos en el plato, eso de comas hasta el último arrocito, no lo deje ni un bocado, pero Sí, resulta sí. que el desperdicio del plato es uno. Pero esos desperdicios ocurren en otros momentos, como lo mencionábamos en el almacenamiento, ¿no? Entonces esa fruta que se nos daña porque se nos olvidó, ese medio tomate que solamente utilizamos un pedazo y el otro se nos quedó ahí en la nevera y no lo usamos y se nos dañó. Y también la gestión de las sobras, ¿no? Como, no, en esta casa no desperdiciamos porque todo lo que sobra de los platos lo guardamos, pero cuánto de eso que guardamos se nos queda ya guardado, nos damos cuenta a los 3 días y tal vez lo terminamos botando. Sí. Entonces, tiene que ver con visibilizar el desperdicio en muchos otros momentos que no son solamente en el plato. Ustedes se fueron del norte, capitales, a municipios tan pequeños como San José del Guaviare. ¿Varía en algo ese comportamiento o esa conciencia o esa cultura de pronto de evitar el desperdicio? De hecho, en el autorreporte, lo que las personas afirman frente al desperdicio, San José es una de las ciudades que reporta el menor número de desperdicio. Entonces, eso podría tener dos lecturas. O es positivo, porque quiere decir que la gente no está desperdiciando, pero también puede ser negativo en términos de la gente no está tan consciente de cuánto están desperdiciando o no. A nosotros una de las cosas que más nos impactó es que el comportamiento es muy homogéneo. Nosotros esperábamos ver grandes diferencias de las ciudades amazónicas, de Leticia, Florencia y San José del Guaviare, por sus contextos regionales, por estar en una zona de altísima biodiversidad. Esperábamos que los resultados de las encuestas y de las visitas fueran, digamos, diametralmente opuestos de pronto a las grandes capitales y resulta que no. Hay un comportamiento muy homogéneo en la forma en que se gestiona, digamos, la compra, el almacenamiento. Tal vez la ciudad que tiene un comportamiento un poquito diferente es Bogotá y Medellín un poquito por la cuestión climática, pero por temas de temperatura, de cómo se conservan los alimentos a temperatura ambiente o si se refrigeran. En las ciudades de clima cálido, estamos hablando de Barranquilla, de Bucaramanga, de Cali y por supuesto de las ciudades amazónicas, el comportamiento es muy similar. La forma en que se gestionan los alimentos suele ser muy similar en el hogar. Comamos ojalá más local, las delicias que se producen más cerca de nuestros hogares, comamos más variado, incorporemos nuevos ingredientes. Ojalá la mitad de nuestro plato estuviera constituido por frutas y verduras, porque eso le ayuda al planeta y nos ayuda a nosotros en términos nutricionales. Tercero, evitemos a toda costa el desperdicio, aprovechemos al máximo el ingrediente, seamos muy inteligentes a la hora de comprar, almacenar, preparar y utilizar las sobras. El mejor desperdicio es el que no se produce. No sé si ustedes tienen de pronto, Carolina, como un porcentaje en materia de qué tanto se desperdicia en Colombia para tener como una cifra y un número de decir, bueno, al año, al mes, ¿qué porcentaje tienen ustedes proyectado y si ese porcentaje se puede desglosar un poco más a regiones o lo manejan de manera global? Esta es una medición realmente que no hicimos nosotros, sino la hizo el Departamento Nacional de Planeación en 2016. El país está en mora de hacer una actualización de esa metodología. Esa fue una metodología inicial que hizo una estimación de cómo está la configuración de desperdicios en el país. Ellos dijeron que se calcula que al menos el 34% del total de los alimentos que se producen en el país se desperdician. Y eso, digamos, en diferentes eslabones de la cadena productiva. Eso equivale a 9.76 millones de toneladas de comida cada año. Que ese millones de toneladas es dificilísimo de entender. Entonces, hay una serie de cifras que nos permiten como dimensionarlo. La cantidad de alimentos que se pierden y desperdician en Colombia equivale al total de alimentos con el cual podríamos alimentar a una ciudad tan grande como Bogotá durante un año o serviría para alimentar a toda la población de Panamá, Uruguay y Luxemburgo durante un año. O se calcula que se podría llenar 3.600 veces el estadio del Campín con la cantidad de comida que se pierde y desperdicia. Esto nos da, por supuesto, a nosotros como una dimensión de la cantidad de comida que se está desperdiciando. En ese estudio del DNP se dice que hay más pérdida que desperdicio. La pérdida es la que ocurre antes de los minoristas, es decir, desde la escala de cultivo
hasta antes de que llegue, por ejemplo, a un supermercado, a un fruver, Ujú. que ese ya es el minorista. ¿Cómo podemos almacenar un poco mejor lo que son frutas y verduras, especialmente en tierras en climas como este, en el Guaviare, que es tan húmedo, tan cálido, que se dañan más rápido? Y definitivamente ese llamado final, Carolina, para que todos entendamos que esto que estamos nosotros haciendo hoy en nuestra casa, en nuestro manejo de nuestros alimentos, afecta a nuestro planeta. Aquí la alerta es a empezar a abrir los ojos. ¿Qué pasa en un contexto de clima cálido como la ciudad de San José del Guaviare? Que los residuos se sacan con mucha frecuencia de la casa porque si no van a generar malos olores, ¿no? Ujú. Entonces estamos acostumbrados a sacar la bolsita, sacar la bolsita, sacar la bolsita. ¿Qué sucede con ese sacar la bolsita con tanta frecuencia? Que no tengo idea cuánta comida se está yendo en esa bolsita. Entonces, la primera invitación, por supuesto, es a separar los residuos, a tener una bolsa con lo que se pudre, una bolsa con lo que no se pudre. Ese sería el mínimo de lo que se podría lograr. Las cosas que se dañan, lo que llamamos los residuos orgánicos que van en la bolsa verde, pues miremos cuántas bolsas de esos residuos orgánicos estamos sacando a la semana. Separemos, empecemos a medir. Listo. Esta semana yo saqué 5 de los 7 días, 5 días saqué bolsita con comida. Una bolsita mediana o una bolsita grande, cada uno lo mide. Y luego empieces a plantear de ahí para atrás cómo hacer para que esa bolsita sea menos grande y la saquemos de manera menos frecuente. Y ahí es donde empezamos a hacer la gestión. ¿Cómo estoy utilizando las sobras? Todo eso que sobra en los platos, ¿qué gestión le estoy dando? Estoy haciendo calentado, estoy buscando una receta por internet para saber qué hago con ese arroz Que viejito, sobró. Sí, sí. cómo puedo aprovechar eso. Luego nos vamos a la cocina, ¿no? A la hora de preparar los alimentos. Tengo aquí mi alimento, ¿cómo uso la mayoría? Hay un tip buenísimo y es que uno generalmente pues le corta la puntica a la zanahoria, la puntica a la cebolla, la puntica al tomate y esas punticas uno perfectamente las puede ir almacenando en un recipiente y metiéndolas al congelador. Cuando tengo un montón de esas punticas, lo que hace es que las saca del congelador y con eso hace un caldo de verduras buenísimo. Si compramos mucho más al diario, esa incluso es una buena manera de hacer una gestión de los alimentos, porque cuando uno compra para muy largo plazo, termina eventualmente parte de eso dañándose o queda olvidado en una alacena y no se consume. Y fijémonos en las porciones. Hay algo que hacemos en las casas, yo que soy mamá, y es servir yo misma las porciones, ¿no? Entonces yo le mido el apetito al público y resulta que ese es un error porque puede que mi hijo, mi marido, mi mamá pues tenga menos apetito por cualquier motivo. Entonces es muy bueno dejar que cada persona se sirva su porción. Pues Carolina, muchísimas gracias por esta información, de verdad súper completa, muy fácil de entender y esperamos que ese llamado que ustedes hacen hoy desde la WWF pues llegue a todo el territorio amazónico porque aquí tenemos muchas problemáticas, pero también tenemos grandes soluciones. Claro que sí, la próxima vez que compren un alimento, que lo consuman, que lo preparen, piensen que esa es una de las maneras más bellas que tenemos de conectarnos con la naturaleza. Cada alimento llega a nuestras manos porque tenemos una naturaleza que nos lo brinda. Tenemos unas personas que trabajan para que lo podamos tener. Entonces tratemos de aprovecharlo al máximo, no lo desperdiciemos y ojalá si podemos, compremos local y consumamos comidas más variadas. Seamos creativos y aprovechemos esa biodiversidad que en un contexto como la Amazonía colombiana, que en un contexto como el de nuestro país, el más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado, pues debería ser un motivo de orgullo tener unas dietas y una alimentación muy variada que honre todas esas tradiciones, además culturales y culinarias muy ricas que tiene nuestro país. Pues Carolina, gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Marandúa Verde y esperamos una próxima oportunidad. Muchas gracias, Laura, por la invitación. A todos ustedes, gracias por estar aquí en Marandúa Verde. Ya sabe que es nuestra línea ambiental. Todo lo que pasa en materia de noticias, de ambiente, de naturaleza, pasa aquí en Marandúa Verde. Hasta la próxima.